Como vimos en teoría, el archivo que se guarda de Excel se lo denomina libro, y un libro consta de varias hojas. Las hojas son los elementos que me aparecen acá abajo, que yo puedo ir agregando. Cada hoja tiene su conjunto de columnas y celdas. Como pueden ver, puedo tener varios tipos de hojas, y para agregarlas lo único que tengo que hacer es clic en el más para poder agregar, o si no, botón derecho, insertar. Y bueno, acá me pregunta si quiere que sea una hoja de cálculo, un gráfico u otra opción. Si yo elijo hoja de cálculo, se va a agregar otra hoja más. Estas hojas pueden ser personalizadas con el nombre, al hacerle clic con el botón derecho y cambiar nombre, y acá puedo modificar. Acá tenemos un ejemplo de lo que se va a realizar. Acá tenemos un ejemplo de lo que vamos a ver dentro de Excel, que son funciones y fórmulas con números, que es lo que nos interesa saber a nosotros. Van a ser funciones y fórmulas sencillas. Vamos a ver, yo les voy a ir mostrando las fórmulas de suma, de promedio, la de contar máximo y mínimo, que bueno, tengo que buscarlo acá, y la función si también. La función si nos va a permitir agregar condiciones a nuestra fórmula. Ya lo vamos a ir viendo con detalles para que lo puedan entender. Lo primero que debemos diferenciar dentro de Excel es la definición de fórmula y función. Las fórmulas las tiene que saber el usuario y las va a agregar de manera manual. Y las funciones ya están predefinidas dentro del programa. Por ejemplo, si yo quiero agregar una fórmula, que es algo que yo lo sé y lo voy a hacer de manera manual, lo que debo tener en cuenta es qué es lo que tengo que hacer. En este caso, yo quiero sacar el total. El total es la suma de todos los elementos, en este caso, todos los meses del país de España. Entonces, para poder realizar una fórmula o una función dentro de Excel, primero debo agregar el símbolo igual. Una vez que agrego el símbolo igual, Excel va a estar tomando como que es una fórmula o una función. Si yo no agrego igual, voy a empezar a sumar y esto no va a salir ningún resultado. Entonces pongo el símbolo igual, y puedo hacerlo de dos formas. En este caso puedo ir tomando celda por celda. Fíjese que yo hice un clic y aparecen como unas líneas que se mueven, y ya me está tomando esa celda, que es la celda B2. Por eso es importante saber el nombre de la columna y de la fila para saber qué tipo de celda es, cómo se llama. Entonces quiero sumar, entonces aprieto el más, ahora aprieto la otra celda, y así voy de manera sucesiva haciendo la fórmula. Bien, ya tengo todos marcados, como pueden ver, y una vez que tengo todos marcados, aprieto la tecla Enter y se va a realizar la suma. Una vez que estoy sobre de la celda donde se realizó la fórmula, puedo ver acá en la barra de fórmulas todos mis elementos. En este caso los elementos son los números que están dentro de la celda. Acá puedo ver. ¿Qué no debo hacer? Lo siguiente: sumar los números. Por ejemplo, 130 más 191 más 180 más 160 más 185 y más 200. Me va a dar bien el valor, pero por ejemplo, si hay una variación en el mes de enero de 500, fíjense que acá tengo 1046. Si yo tengo una variación de 500, esa variación no se modifica en el resultado. Entonces está mal, porque hemos agregado los números, no las celdas, no lo que está dentro de la celda. Ahora, si yo hiciera lo mismo, pero acá en este país de España le agrego 900, por ejemplo, la variación sí se modifica, porque lo que se ha modificado es el contenido de adentro de la celda. ¿Me entienden? Se va modificando lo de adentro, no lo de afuera, porque si yo escribo solamente los números como he escrito acá, si yo modifico lo que hay en la celda, no se va a modificar el número de acá. Eso tienen que tener muy en claro. No tienen que
colocar los números, sino la celda. Por ejemplo, vamos a ir de nuevo, la celda B2 más C de esta forma. Yo tengo los valores y si yo voy modificando, tengo el resultado, y si voy modificando los valores, se va modificando mi resultado. Bueno, ya tenemos nosotros los primeros resultados del total, que es la suma de todos los meses, en este caso de enero a junio. Y puedo ir haciendo fórmula por fórmula, pero Excel lo que tiene, o sea, en realidad sirve para ayudarnos, para ahorrarnos tiempo. Entonces, si yo selecciono los 2 primeros meses y me voy a este botón que me aparece acá, que es como un cuadradito verde, y se cambia, fíjense, la forma de la cruz, se pone en negrita y le hago un clic y mantengo sostenido, puedo arrastrar la fórmula hacia abajo. Yo puedo chequear si esto está bien. Vamos a ver si es la suma de Francia. Y bueno, Francia está en la fila 4 y bueno, vamos a ver si cada columna corresponde. B4, C4, D4, E4 está perfecto. Entonces, de esta forma yo me ahorro tiempo a la hora de realizar la fórmula o la función. Como lo hago bien una de las fórmulas o función y luego arrastro, fíjense que aparece ese signo más negro, lo tengo presionado de ahí y voy arrastrando hasta donde quiero que aparezcan las demás fórmulas. Ahora yo quiero sacar el promedio, pero tengo que saber cuál es la definición de promedio. Promedio es el resultado que se obtiene al dividir la suma de varias cantidades por el número de submandos. ¿Cómo haríamos el promedio nosotros acá? Es la suma del total, o sea, sería mi total, en este caso que es H2, dividido, que es este símbolo, el dividido, por la cantidad de submandos, dice, ¿verdad? Así nos dice la definición de promedio. ¿Cuáles son los submandos? Bueno, la cantidad de meses en este caso. ¿Cuántos meses tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ese sería mi promedio. Esto es una fórmula. Recuerden que fórmula es cuando yo lo escribo de manera manual porque la sé a la fórmula. Después tenemos la opción de función, que ya la vamos a ver. Entonces, este es mi promedio. Vamos a hacer el promedio de nuevo, pero en este caso de Italia. Vamos a ver la definición, dice el resultado que se obtiene al dividir la suma de varias cantidades. Entonces las varias cantidades serían los meses, la suma total de los meses, que está, mejor dicho, en esta columna, que es la H, dividido en la cantidad de meses, que como hemos visto era 6. Bueno, yo ya tengo realizada la fórmula, lo único que tengo que hacer es arrastrar hacia abajo para que se vaya copiando en mis otras celdas. Algo que tengo que tener en cuenta si es que estoy trabajando con valores, ya sea en pesos, en euros o solamente en números. Entonces lo que tengo que hacer primero, pongan en que estos sean pesos, o vamos a ponerle en euros para el tema de que son otros países. Tengo que seleccionar las celdas que quiero modificar y en la opción de número voy a elegir moneda en este caso y acá en el signo que tengo de peso voy a elegir el de euro o el de España. Entonces, como pueden ver, solo le va agregando el símbolo a mi celda. Si hubiera sido en pesos, me voy acá a moneda y bueno, podemos cambiar por el peso argentino. Fíjense que una vez que se hace esto, cambia el formato a contabilidad. Ahora vamos a agregar el promedio, pero con una función. Ya hemos visto que con fórmula nosotros lo hemos escrito y también hicimos lo mismo con el total. Vamos a hacer los dos, total y promedio. Vamos a cortar y poner acá. Yo para hacer una suma lo que debo hacer es dirigirme a la pestaña de fórmulas, insertar función y bueno, quiero hacer una suma.
Siempre que quiera agregar una función debo leer lo que dice acá. Fíjense que suma todos los números en un rango de celdas. Ya vamos a ver qué es el rango. Algo les expliqué al principio, pero ahora lo vamos a ver bien detallado. Una vez que doy a aceptar, me aparece esta ventana y bueno, acá lo que tengo que hacer es hacerle un clic en la primera y tengo que elegir el rango de celda. El rango de celdas es un conjunto de celdas donde tengo que seleccionar, donde están mis datos que tengo que seleccionar. En este caso son los meses de enero a junio. Este sería mi rango de celda desde la celda B2 hasta G2. Si fuera diferente, por ejemplo, desde B2 a H6, como pueden ver, abarca todo este sector y aparece la primera celda de mi rango y la última de mi rango seleccionado. Yo lo que quiero ahora es solamente desde B2 hasta G2. Vuelvo a hacer un clic acá y le doy a aceptar y como pueden ver, corroboramos, los dos son iguales. Vamos a hacer de nuevo. Quiero el total, en este caso, de Italia, entonces me voy a insertar función, elijo la opción suma, aceptar, me voy al primero que dice número 1 y selecciono el rango de celdas que en este caso abarca desde la columna B, fila 3 a mi columna G, fila 3. Me voy acá a este botón, aceptar y podemos ver que son los mismos que lo que hicimos nosotros, ¿ven? Hicimos celda por celda. Bueno, si yo quiero hacer el arrastre hacia abajo, recuerden que desde el botón este verde que me aparece acá y si mi signo más se convierte en negro, ahí puedo arrastrar y tiro la función hacia abajo. Ahora vamos a ir a la función promedio. Entonces me coloco donde quiero que caiga el resultado del promedio. Yo quiero que caiga acá, pero si quiero que el resultado aparezca en este sector, me tengo que ir a donde yo quiera que aparezca. Me voy al sector, insertar función, promedio, y acá me dice la definición de lo que es el promedio. Devuelve el promedio, media aritmética, de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Entonces, le doy a aceptar y vamos a elegir también el rango de números, los cuales yo quiero saber el resultado del promedio. Entonces, ¿cuál es el rango que voy a elegir? Es este, porque son las cantidades de meses que yo quiero sacar el promedio. Le doy en aceptar y chequeamos si está bien. Y ahí podemos hacer el barrido hacia abajo.